Imagínate caer, no desde una silla, no desde un techo. Imagínate caer desde 3000 metros de altura, directo hacia la tormenta más negra que hayas visto en tu vida. Estás atada a una fila de 3 asientos de avión que caen dando giros en el vacío. El viento ruge a más de 200 kilómetros por hora, arrancándote el aire de los pulmones. A tu alrededor solo hay nubes grises, relámpagos y el vacío absoluto. Tienes 17 años y abajo, esperándote con los brazos abiertos, está el lugar más peligroso del planeta: la selva amazónica. Bienvenidos a un nuevo episodio. Hoy vamos a viajar a la víspera de la Navidad de 1971. Esta no es una historia sobre la muerte, aunque la muerte está presente en cada rincón de este relato. Esta es la crónica de hasta dónde puede llegar el cuerpo y la mente humana, cuando el único camino que queda es seguir caminando. Esta es la odisea de Juliane Koepke. Bien, para entender el milagro, primero tenemos que entender el escenario. ¿Quién era Juliane? Juliane no era una turista cualquiera. Era hija de 2 reconocidos científicos alemanes: Hans Wilhelm Koepke, un zoólogo, y Maria Koepke, una de las expertas en aves más respetadas del mundo. Juliane había crecido prácticamente en la selva peruana, en una estación de investigación llamada Panguana. Ella sabía lo que era una serpiente venenosa, sabía cómo se escuchaba la selva de noche, y esa educación, que parecía un capricho de sus padres, se convertiría en su único escudo de armas. El 24 de diciembre de 1971, Juliane y su madre subieron al vuelo 508 de Lanza en Lima. Quería viajar a Pucallpa para pasar la Navidad con su padre. El avión era un Electra, un cuatrimotor que ya tenía cierta fama de ser inestable. Pero era Navidad. Todos querían llegar a casa. El vuelo debía durar apenas 1 hora. Pero a los 20 minutos de despegar, el cielo se tragó al avión. Las nubes blancas se volvieron grises, y luego negras, y luego moradas. El avión empezó a sacudirse violentamente. Las maletas salían disparadas de los compartimientos superiores. La gente lloraba. Juliane miró a su madre, quien con una calma helada le dijo: «Esto no va bien, hija». De pronto, un destello cegador atravesó la ventanilla. Un rayo acababa de impactar directamente en el motor derecho. Incendiando el tanque de combustible. Juliane escuchó a su madre decir sus últimas palabras: «Esto es el final, hija. Se acabó». Lo siguiente que escuchó fue un crujido ensordecedor. Las alas se desprendieron y el avión se partió a la mitad en pleno vuelo. Siguió un silencio. Juliane recordaría después que el ruido del motor desapareció por completo. Solo sentía el viento azotando su rostro mientras caía.
El asiento triple en el que viajaba actuó como un paracaídas rudimentario, frenando la caída y estabilizándola en el aire. El golpe contra la copa de los árboles amortiguó el impacto final, y Juliane perdió el conocimiento. El 25 de diciembre de 1971, mañana de Navidad, Juliane abre los ojos. Está tirada en el suelo de la selva, debajo de los 3 asientos que la protegieron. Su primera sensación no es dolor, es una profunda soledad. Está empapada por la lluvia tropical. Intenta moverse y el dolor la golpea. Tiene la clavícula rota, un corte profundo en el brazo derecho y un ojo completamente inflamado y cerrado por el impacto. Llama a su madre. Su voz se pierde entre la inmensidad de los árboles gigantescos. Nadie responde. Está completamente sola, a cientos de kilómetros de la civilización, usando solo un vestido veraniego, sin zapatos y habiendo perdido sus lentes para la miopía. Cualquier otra persona de 17 años se habría sentado a llorar hasta morir, pero el cerebro de Juliane, entrenado por sus padres, entró en modo de supervivencia. Ella sabía 3 cosas fundamentales sobre el Amazonas. Primero, las serpientes se camuflan entre las hojas secas del suelo. Segundo, la lluvia constante borra las huellas. Y tercero, si encuentras agua en movimiento, encuentras una salida. Juliane no buscó el fuselaje del avión. Sabía que la selva era tan densa que los helicópteros de rescate no verían los restos desde el aire. En su lugar, empezó a arrastrarse y caminar. Para evitar las serpientes, usaba un palo largo que golpeaba contra el suelo antes de dar cada paso. Al segundo día, escuchó un sonido celestial entre la maleza. El goteo de un pequeño arroyo. Esa fue su salvación. Juliane recordó el consejo de su padre. Sigue los arroyos pequeños, hija. Esto te llevarán a arroyos más grandes, los grandes a los ríos, y en los ríos siempre hay personas. Pero el agua, su salvación, también era su tortura. El arroyo se convirtió en un río mediano. Para avanzar, Juliane ya no podía caminar por la orilla porque la vegetación era impenetrable. Tenía que flotar y nadar en el centro del río. El agua estaba llena de caimanes y rayas motoras. Ella misma relataría años después que veía a los caimanes deslizarse al agua a pocos metros de ella. Pero no le importaba. Sabía que los caimanes rara vez atacaban a un humano si no los provocas. El verdadero enemigo era más pequeño. Mucho más pequeño. Los mosquitos y las moscas de la carne no la dejaban en paz. Su herida del brazo derecho, expuesta a la humedad constante de la selva, comenzó a infectarse. Una mosca depositó sus huevos en el corte. A los pocos días, decenas de larvas de gusano cavaban túneles dentro de su piel.
devorándola viva bajo el calor insoportable del mediodía. A partir de ahí, solo bebió agua sucia del río. Y así, día tras día, llegó el día 8. Su cuerpo ya estaba al límite. La falta de alimento le provocaba alucinaciones. El vestido estaba destrozado. Su piel blanca estaba quemada por el sol y congelada por las lluvias nocturnas. Fue en ese momento, flotando a la deriva en un río cada vez más ancho, cuando Juliane vio algo en la orilla que parecía una aparición de su mente exhausta. Una pequeña canoa de madera amarrada a la orilla. Pero la canoa no era una alucinación. Detrás de ella, subiendo una pequeña colina, Juliane vio una choza con techo de palma. Arrastrando los pies, usando sus últimas fuerzas, subió la pendiente y entró. No había nadie. En el suelo encontró un motor y un bidón de gasolina. Cualquier otra persona habría buscado comida, pero Juliane recordó algo que su padre le enseñó para curar a los perros de la estación científica. Agarró el bidón, succionó la gasolina y la vertió directamente sobre la herida abierta de su brazo. El dolor fue indescriptible. La gasolina quemó su carne viva, pero el remedio funcionó. Decenas de larvas de mosca comenzaron a salir a la superficie para no ahogarse. Juliane las sacó una a una, contando más de 30 gusanos. Esa noche durmió en el suelo de la choza, arrullada por la tormenta, sabiendo que la civilización estaba cerca. Al día siguiente, el día 11 de su odisea, Juliane escuchó voces. Y no eran ángeles, eran 3 leñadores y cazadores peruanos que regresaban a su campamento. Al entrar se quedaron paralizados. Frente a ellos había una mujer blanca, casi desnuda, con el cuerpo cubierto de llagas, heridas y sangre, que les hablaba en un español perfecto. Al principio pensaron que era un espíritu de la selva, una madre del agua. Le ayudaron de inmediato, le dieron de comer de sus raciones, curaron sus heridas, y al día siguiente la llevaron en canoa durante 7 horas río abajo hasta un pequeño aeródromo. El 2 de enero de 1972, Juliane Kopke se encontró con su padre en el hospital de Pucallpa. El abrazo fue silencioso y eterno. 2 sobrevivientes unidos por una tragedia. Días después, gracias a las indicaciones de Juliane, los equipos de rescate localizaron los restos del avión. De los 92 pasajeros, Juliane fue la única sobreviviente. El cuerpo de su madre fue encontrado días más tarde. La investigación reveló que ella también había sobrevivido a la caída, pero quedó gravemente herida en el suelo de la selva y falleció pocos días después. Antes de que Juliane pasara flotando cerca de ella por el río, un giro cruel del destino que Juliane cargaría toda su vida. ¿Qué nos deja esta historia de Juliane? Ella no sobrevivió por suerte.
Sobrevivió porque el conocimiento que sus padres le dieron en la infancia se convirtió en su mapa en la oscuridad. Hoy en día, Juliane es una respetada zoóloga, pero viaja constantemente a Perú para proteger esa misma selva que casi le quita su vida, pero que también la dejó vivir. Y esta historia nos enseña que a veces la única opción es dar el siguiente paso. Muchas gracias por acompañarme en este viaje al límite de la resistencia humana. Si te apasionan estas historias, no olvides seguirme. Déjame un comentario, regálame tu like y nos escuchamos en próximos episodios. Hasta luego.